Hola amigos, volvemos a estar en un nuevo directo, otra vez con Sol al otro lado, ahora pasaremos a saludarla. Me estáis ya haciendo preguntas ya, tener paciencia, hoy no van a haber muchas preguntas, pero después de este programa habrá otro programa específico solo de preguntas para María Magdalena, porque Sol nos ha preparado una conferencia bastante larga y con unos temas muy interesantes. Y también tenemos que anunciar un temita que he puesto hoy yo ya en la web de la Caja de Pandora bien desglosado. Pero antes de nada, de hablar de nada, vamos a hablar con Sol. Buenas noches, Sol, desde Madrid. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento? Un saludo para que nos ven en directo y en diferido en todo el planeta, porque nos ven en todo el planeta. Entonces, lo primero que vamos a decir, bueno, antes de todo, Sol, para estas próximas semanas, ¿tienes alguna actividad en concreta de online o física, presencial? Bueno, a ver, siempre tenemos talleres, ¿no? Sí que vamos a hacer activación del ojo de la mente, vamos a hacer limpiezas energéticas. Entonces, para todos los que quieran información de los talleres, que manden un mensaje mejor a secretaría@solaimsa.org y ahí les damos toda la información. Muy bien. Pues vamos a empezar ya por el plato fuerte, que es la ruta de María Magdalena. Y digo la ruta porque es la ruta que Sol va a hacer del 25 al 31 de julio del 2006, o sea, es decir, ya para el veranito del año que viene, la última semanita de julio, Sol Ainsa va a hacer un pedazo de viaje. Y cuando digo un pedazo, porque también probablemente va a tener un buen guía, si lo tiene y se consigue también algo muy especial que se va a hacer, y los amigos habituales que quieran ir con Sol. Y en esta ruta de María Magdalena, acordaros que el que se quiera apuntar a este viaje lo hará a través de viajesaladinos.com. Quien quiera preguntar más es info@viajesaladinos.com, pero tanto en este vídeo luego tendréis la información en la parte del YouTube escrito, que luego la pondré, la añadiré porque no está añadido, pero si entráis en la caja de Pandora, en eventos próximos, el primer evento que sale ahora mismo será el viaje con todos los datos, los costes y todo lo que hay. Y también decir que también podéis entrar en aladinos.com, que también ahí tenéis ya todos los datos y todo puesto para apuntaros. Y es lo que Sol un poco nos va a contar un poquito este viaje de que va antes de empezar con María Magdalena, que es la ruta. O sea, el vídeo de hoy también son las dos cosas. Un poco es desarrollar el viaje y también desarrollar por qué María Magdalena. Entonces, Sol, te voy a dejar un poquito que nos expliques lo del viaje. Bueno, a ver, ¿por qué María Magdalena? ¿No? ¿Por qué la ruta de María Magdalena? Todo lo que es el sur de Francia, la zona de Carcassonne, Maguilemer, toda la parte del sur de Francia, es una zona muy, muy especial, tanto a nivel energético telúrico como a nivel de lo que sucedió ahí a lo largo bueno, pues de la historia desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En zona de Marsella, exactamente en Maguilemer, que es el pueblo donde amenizó, sería María Magdalena con sus acompañantes, ahí se creó toda una tradición, una enseñanza primero y luego una tradición. Y ese es el camino que vamos a seguir nosotros, ¿no? Vamos a estar en Carcassonne, vamos además a seguir todo el camino de los templarios y cátaros, estaremos en Montségur, estaremos en René-le-Château, no solamente diremos bueno, pues la localidad, ¿no? Que aunque es chiquita, pero allí iremos a la iglesia famosa, ¿no? Donde se encontraron aquellos, bueno, donde el abad Saunier dicen que encontró unos escritos que luego, bueno, pues le hizo rico. Pero en realidad, bueno, pues sabremos un poquito más lo que realmente pasó allí. Estaremos también en René-le-Ven, que es donde hay unas fuentes de agua donde Magdalena bautizaba. Recorreremos un bosque encantado, porque realmente la energía ella es muy especial, donde ella estuvo viviendo, porque ella estuvo viviendo en una cueva, se apartó de todo, en un momento determinado de su camino, decidió volverse a la coleta y estuvo sola viviendo en una cueva, y iremos a este lugar también. Iremos bueno, pues recorreremos un poquito toda la zona, ¿no? De Montségur, toda la zona cátara y templaria, como digo. Estaremos también en la Catedral de Saint-Michel y estaremos también en Maximin. Y toda la parte, bueno, pues como digo, toda la zona que ella recorrió para poder entender realmente lo que representó María Magdalena allí, porque así como la Iglesia y la tradición religiosa la ha vilipendiado de tal manera, incluso algunos piensan que es un mito y que no es real, como ahora explicaré, todo lo que es la zona de Francia y de Inglaterra realmente la veneraban.
Y no estoy hablando ya de la gente de la zona, ¿no? De la gente del pueblo, o los templarios o los cátaros, que serían grupos muy selectos, sino es que ahora veréis que también gente de la iglesia, realmente para ellos era un ser muy especial y una gran enviada, ¿no? Una maestra. Entonces, todo este camino, como digo, lo vamos a recorrer, vamos a sentir la energía del lugar, vamos a conocer a María Magdalena, vamos a pisar los lugares que ella pisó. Creo que debe ser, por lo menos para mí, ¿no? Un viaje muy especial. Y así como Egipto, como hemos visto, también es muy especial, pero bueno, el de María Magdalena quizás es como más cercano, bueno, pues porque es una tradición más próxima a nosotros, ¿no? Y además, bueno, pues como digo, la energía que se respira y lo que se respira allí es muy, muy especial. Entonces, Luis, bueno, pues esto sería un poquito el resumen, ¿no? De lo que vamos a, del camino que vamos a hacer. Bueno, son 7 días, 6 noches, es impresionante. Acordaros que la ruta de María Magdalena también es conocida como la ruta de los cátaros o la ruta cátara, es similar, se visitan casi los mismos sitios, la base es en Carcassonne, esa pedazo de ciudad amurallada que tuvo que ser en aquellos tiempos la capital de aquella zona. Y que recuerdo a la gente que no sepa que esa zona era el norte de Cataluña y España, o sea, pertenecía a España, y que, bueno, por una serie de guerras y tratados nefastos que tuvieron los españoles, tuvieron que dar esa parte a Francia. Y hoy en día sabemos que está en Francia, pero bueno, si vais allí veréis que por ejemplo, en Perpiñán, que es la capital del sur de Francia, allí en la zona catalana, se ve Cataluña, la bandera igual. Y entonces, si os remontáis más atrás, los que estaban allí eran españoles, no franceses. Entonces, por eso, todo lo que es la Comunidad Valenciana, Cataluña y actualmente el sur de Francia, pues es toda esa zona maravillosa donde los cátaros, toda la cultura de María Magdalena, los templarios, toda esta gente estuvo allí y estuvo haciendo unas cosas espectaculares de crecimiento personal, sobre todo los cátaros. Y esto ya, si quiere ahora cuando ya vaya entrando, solo irá comentando. Pero antes, ha habido un comentario aquí que quiero decir, aquí quiero dar nuestro pésame, ¿no?, a toda la gente que ha fallecido en estos atentados de Francia. Pero para mí, desde mi punto de vista, que ya le estáis preguntando a Sol, que se moje un poquito, yo voy a decir una cosa. A ver, tienen ganas de que haya una tercera guerra mundial, no saben cómo lo quieren conseguir. Puede ser un atentado de bandera falsa, puede ser un atentado real. A mí, lo particular, me da igual porque van a hacer todo lo posible para hacer daño. O sea, estos son los últimos coletazos y van a hacer más atentados de bandera falsa o atentados reales por muchos sitios, llamadlos como queráis. Lo que sí que os voy a decir para la gente que viajáis, que no os amedrentéis porque yo suelo viajar todo el año, Sol también, y si tú estás con una vibración elevada no suele pasar nada. El hecho de que ahora ha habido un atentado en Francia no significa nada. Aquí en España durante 20, 30 años se te ha estado atentando y ha sido un poco jugar con los dados. Os recuerdo que casi toda Europa está en alerta roja, no solamente Francia o España, también Estados Unidos. Y medio planeta ahora mismo está viendo a ver qué sucede, ¿no?, con todo. Entonces, no hay que alarmarse porque esto es un juego de ajedrez que llevan años haciéndolo y ahora estos meses toca este rollito, de aquí a unos meses tocará otro. Entonces, no sé si aquí quieres complementar algo, Sol. A ver, sí es cierto que en estos días me han preguntado mucho, ¿no? Incluso yo, bueno, pues estuve haciendo rueda, vamos, no rueda de energía porque a mí no me gustan las ruedas, simplemente, bueno, pues que si la gente quería enviar luz y energía, ¿no?, al lugar, estuve poniendo unos vídeos de una persona además que estaba allí, in situ, y bueno, pues haciendo nuestro recuerdo, ¿no?, a esos seres, porque lógicamente esas almas pues, tienen que ir a la luz y seguir su camino. Pero sí que es cierto que siempre echan la culpa a los mismos si no la tienen. Entonces, y además, también es cierto que van a buscarla, como tú bien dices, de alguna forma para meter miedo y dejarnos en casa. España está en alerta roja desde hace mucho tiempo. Como siempre digo, nosotros estamos en alerta roja desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento una bomba puede saltar y eso no nos amedrenta para nada ni nos hace no movernos, ¿no? Entonces, sí es cierto que cuando uno va a lugares de poder, a lugares donde la energía es especial, a lugares donde se mueve algo muy bueno para lo que es la elevación, para lo que es la apertura de conciencia, para lo que es salir de esta rueda, de esta dominación, lógicamente siempre van a querer, bueno, pues de alguna manera poner un impedimento, pero a cambio, cuanto más estemos en alta frecuencia, cuanto más tengamos claro lo que queremos hacer y cuantos más seamos en esa línea,
menos problemas nos encontraremos. Entonces, yo la verdad es que no tengo miedo ni de ir a Egipto en diciembre, ni de ir a Francia, ni de ir a Inglaterra, ni de ir a Estados Unidos, ni de vivir en España. No es algo que esté en mi mente. Entonces, no pienso en ello, sinceramente. Ujú. Pues nada, estaba aquí revisando el chat, que ya me están diciendo que bloquea no sé qué, que bloquea no sé cuándo, ya la están liando. Como siempre hay movida. Siempre hay alguien que dice tonterías en el chat. Pues chicos, es un programa serio. Por favor, los que estéis, hacer preguntas correctas. No va a haber hoy mucho tiempo para preguntas, porque Sol tiene que desarrollar una ponencia muy interesante, pero no os preocupéis, que si hoy no se hacen las preguntas suficientes, las haremos en el siguiente programa. Esto es un programa libre, abierto, que lo mismo otro día complementamos más de María Magdalena y seguimos con las preguntas. Entonces, Sol, cuando quieras... Una cosa en la trayectoria que vamos a hacer, que lo deja un poco así en el aire. Vamos a pasar por Saint-Marie-le-Mer, como digo, que es donde amerizaron ellas, no solamente a María Magdalena, sino todos sus acompañantes, que ahora explico, pero también vamos a ir a la cripta donde se dice que está enterrada María Magdalena, ¿no? Que es en Saint-Maximin, o sea, Maximino en español, y que, bueno, se dice, como digo, que ahí es donde quedó ella, aunque luego, bueno, pues también dicen que estuviera en otros lugares, ¿no? Pero, bueno, lo mismo, en cualquier caso, el camino que ella hizo, esté o no esté enterrada, el camino que ella hizo y el reconocimiento es tan claro, ¿no? Y hay tantos documentos que lo manifiestan que realmente, bueno, pues es un viaje, como digo, muy, muy... Bueno, pues ante todo va a ser un viaje espectacular el que vaya. Yo me lo he recorrido unas cuantas veces, yo lo tengo a 2 horas de casa, ya lo he dicho otras veces, yo me lo he recorrido y es espectacular. O sea, que los que estáis viendo desde América o en otras partes de Europa y queréis ver algo diferente, a ver, Francia es muy bonito, ¿no? Y la verdad que es un clima también aceptable, que se está bastante bien, ni frío ni calor. Y se van a hacer cosas muy potentes. Luego también se está preparando un viaje a Avalon, donde ahí están los círculos de las cosechas y todo también, una parafernalia también muy auténtica, donde también Sol irá en un viaje próximamente. Ese todavía no está cerrado, pero lo estamos negociando a ver qué fechas serían, porque queríamos ir justamente para San Juan, pero no se puede, hay que pedirlo a año vista. Entonces, supongo que lo haremos unas semanitas antes de San Juan, pero estaros preparados porque también en Inglaterra se está preparando una buena consola INSA. Y Sol, cuando quieras empezamos ya con el tema de hoy, María Magdalena. De todas maneras, Avalon, aunque no vayamos en el solsticio, ya bueno, el solsticio es por tradición, ¿no? Y porque también los crop circles, por tradición me refiero por como lo que vemos, ¿no? En la zona, cómo se ve la salida del sol en la zona. Y porque es la época de cuando aparecen más los crop circles, pero que también aparecen antes del solsticio. Pero en sí es todo el mes, todo lo que rodea a ese solsticio, no solamente el 21. O sea que el ir antes también se percibirá perfectamente la energía de la zona y además, bueno, pues curiosamente esa zona también tiene mucho que ver con María Magdalena, con su familia y con lo que representa la diosa, ¿no? La madre cósmica, que en realidad, como ahora explicaré, es María Magdalena, no es María la madre de Jesús, como luego la Iglesia nos quiso hacer ver. Bueno, por aquí nos han preguntado ya si el cuadro que tienes detrás es de María Magdalena. Sí, exacto, es un cuadro de Rossetti de lo que es el principio femenino, el grial, que representaría a María Magdalena. Sí, señora. Ya nos están haciendo unas cuantas preguntas en el chat y vuelvo a decir, escuchar primero a Sol y si no ha contestado en la ponencia lo que queréis, cuando acabe la ponencia, no antes, ponéis Sol con mayúsculas 2 puntos y hacéis las preguntas. Ahora estaros un buen ratito escuchando y así podréis hacer las preguntas correctas. Entonces, Sol, cuando quieras, empezamos. Bueno, en lo que es la introducción que hemos hecho para la presentación del vídeo, ¿no? Decía que JJ Benítez en su momento dijo que así como Jesús había estado en la cruz unas horas, porque en realidad no estuvo ni un día, estuvo unas horas, y luego le bajaron, porque bueno, como ya he explicado en otras ocasiones, no, y como muchos documentos hay también, y investigaciones, vamos, él no murió en la cruz. Pues María Magdalena durante 2000 años se la ha dejado crucificada, ¿no? Es decir, es un personaje que realmente molesta mucho. Molesta mucho a muchos sectores, pero sobre todo, por supuesto, al religioso, ¿no? Al de la Iglesia.
realmente donde más se ha estado haciendo hincapié es en los evangelios apócrifos, y por eso incluso muchas veces se dice que no, bueno, que esos evangelios son posteriores, que no son reales, que muchos inventados. Pero es que hay más documentos, y no digo evangélicos, sino históricos, de historiadores de la época, que ya hablan de María Magdalena. Hay documentos en todo el sur de Francia, como decía, en Inglaterra, que hablan de María Magdalena. Luego, por supuesto, bueno, pues también hay investigadores como, por ejemplo, David Icke, que dice que hasta la historia de Jesús es una farsa, que ni Jesús, ni Magdalena, ni ninguno existió. Bueno, David Icke sería como se dice, ¿no? O sea, que yo de inglés sé poco. Entonces, bueno, hay mucha controversia, como digo, con respecto a este personaje, ¿no? Que en realidad fue una gran mujer, pero como digo, que molestó a mucha gente, ¿no? Vamos a ver, la mayor parte de todo este lío con respecto a María Magdalena procede de la Iglesia de Roma, que no tiene nada que ver con el mensaje que Jesús dio a sus discípulos, por supuesto a María Magdalena, ya que era su discípula primera, después pareja suya, y a todos, bueno, pues los que quisieron acercarse a él para aprender lo que él había aprendido previamente en su camino por Egipto, por la India y por el Tíbet. Entonces, como digo, el mensaje que luego ha llegado a nosotros de Roma no tiene nada que ver con lo que Jesús hizo. ¿Quién creó la Iglesia en realidad? La creó Constantino en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, cuando había muchísimos grupos de cristianos y de otras inclinaciones religiosas y de creencias que realmente molestaban a los romanos. Entonces Constantino dijo que había que hacer algo común, una religión común, un camino que pudieran controlar y que no agrediera a lo que los romanos querían. Y entonces él fue el que, como digo, en el Concilio de Nicea, pues instauró lo que sería después la religión católica que no cristiana. Eligieron los 4 evangelios, que bueno, y los acomodaron porque hay parte de ellos que se borraron en la traducción, del hebreo al griego y del griego al latín. Y entonces él mismo, porque luego también venían las luchas que había con los judíos de que Jesús no había sido Mesías porque ellos no lo consideraban su Mesías, entonces él se instauró Mesías, y eso está en libros de historia, que lo podéis averiguar. Él se proclamó el Mesías, primero y segundo, porque decían que, claro, Jesús no, era hijo de Dios, pero era humano. Pero luego, por otro lado, decían que no podían, que también le habían dicho que Jesús, el Padre y el Hijo, eran iguales, por lo tanto, Jesús y Dios eran el mismo. Ahí se creó un conflicto, en el cual él lo arregló diciendo que en realidad él, como el ser que instauraba esa religión, era el verdadero Mesías, y que él fue el que primero proclamó la Trinidad de Dios, es decir, que Dios se dividía en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo estableció como base de la religión católica a través del llamado el Credo de Nicea de la Santa Trinidad, junto con, que ahí fue donde, bueno, pues establece, como digo, esta Trinidad de Dios, que como digo, son todo, lo he sacado todo documentos históricos, ¿vale? Porque me he hecho una buena recopilación de todo ello. Y también la versión que dio Pablo de Jesús como un Dios que no era tampoco real, porque Jesús, como digo, nunca se hizo pasar por Dios, nunca dijo que él era Dios, como tampoco dijo nunca que él volvería a venir al final de los tiempos. Encarnado me refiero. Como hay ahora personas que dicen que sí, que son encarnaciones de él, como ya he dicho en otros, bueno, pues en otros momentos, ¿no? Bien, entonces, todo esto, bueno, pues sirvió para tirar por tierra pues, el verdadero mensaje de Jesús y, por supuesto, de su continuadora, ¿no? de su discípula primera, que era María Magdalena. Y también consiguieron que todos los descendientes de ellos, que en realidad eran descendientes de David, porque de la casa de David proceden, primero se pensaba que era José y después María, en realidad hay un momento en que se cruzan los dos linajes, y estos descendientes los llamaban los desposini. Estos descendientes venían, como digo, de casta real, y por tanto de casta real venía Jesús. No venía de la línea de la casta de los Leví, que eran los sacerdotes, sino de la casta de Judá, que eran los reyes. Por eso molestaba a Roma, por eso molestaba a Herodes,
Por eso molestaba a todos los emperadores romanos. Porque claro, él no podía ser rey y quitarle, porque le tocaba por pura, vamos, ¿cómo se dice? Por herencia dinástica, sino que lógicamente no podía serlo porque estaban ellos, ¿no? Los romanos. Entonces, todos los descendientes que venían de esta casta real fueron perseguidos por los romanos. Primero, Africano y Vespasiano ordenaron la búsqueda de la familia de David y que no quedara ninguno. Por eso fue por lo que luego Herodes siguió esa ordenanza, porque claro, nosotros conocemos que Herodes lo hizo, pero ¿por qué? ¿Porque se le antojó? No. Ya traía anteriormente, todos los anteriores emperadores romanos ya decían que todos los que venían de la dinastía de David tenían que ser erradicados. Herodes siguió, por tanto, que ahí conocemos lo de la matanza de los niños, que celebran de los inocentes, ¿no? De los santos inocentes, se celebra el 28 de diciembre, por lo menos aquí en España. Y Herodes, por supuesto, que seguía como digo, con esta línea, ¿no? En el reinado de Domiciano, que era el que estaba en Roma, no sé cuándo estaba Herodes en Israel, fue cuando también, no, fue posterior, perdón, Domiciano fue posterior, fue en la época en que Juan fue relegado a la isla de Patmos, donde escribió su Apocalipsis. Y ahí igualmente, este monarca, Domiciano, ordenó la ejecución de todos los desposini o los que eran herederos en este caso ya, de Jesús, específicamente de Jesús. Si era de Jesús, sería porque ellos sabían que no solamente Jesús tenía hermanos, hijos de María y José, por lo tanto ya no era hijo único, por lo tanto María no era virgen, sino que Jesús y su mujer, Magdalena, tenían hijos, y eran todos los que querían erradicar. O sea que hay documentos que explican esto, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor algunos hay que leerlos un poco entre líneas, ¿no? Pero, como digo, si Jesús era único, ¿qué sentido tiene el que busquen a los herederos de? Y si no tiene hijos, ¿por qué buscan a sus herederos, ¿no? ¿Y por qué tienen que salir huyendo de Israel en su momento? Pues como digo, este hecho, el mismo Juan en el Apocalipsis, podríamos ver que lo puede describir en el relato sobre la persecución de la mujer que lleva una corona de 12 estrellas, que es lo mismo que la corona que como dibujaban o como representaban a Sofía, la diosa de la sabiduría, con la corona de las 12 estrellas, ¿no? Entonces a esta mujer la representan con esta corona de 12 estrellas y que tiene que huir al desierto para escapar del dragón imperial, que era el símbolo precisamente del escudo romano, y que se fue a hacer la guerra al resto de sus descendientes, al resto de sus hijos y de todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Si nosotros leemos esta parte del Apocalipsis y sabemos la historia, ¿no encajan las piezas? Esta huida al exilio es la que tuvo que hacer María Magdalena en el año 44 después de Cristo. Este exilio vino después del apresamiento de Pedro y de la ejecución de Santiago, el hermano de Jesús, el que realmente era el que tenía como heredad el seguir la iglesia, o el mandato de Jesús en Israel, en Jerusalén, perdón. Entonces Santiago fue ejecutado a manos de Herodes Agripa I, y así fueron pues huyendo todos de Jerusalén para no ser apresados ni ser, por supuesto, ejecutados, ¿no? Magdalena, curiosamente, pidió ayuda a Herodes Agripa II, porque este era discípulo de Pablo. Fijaros si se mezcla todo. Herodes Agripa II tenía como unos 17 años y fue discípulo de Pablo. Y la llevó junto con sus acompañantes a unas propiedades que tenían la familia de Herodes en la Galia, en el sur de Francia. Allí estaba Herodes Arquelao, que era hermano de Herodes Agripa y que se había exiliado porque en su momento, bueno, pues no interesó que él fuera el rey de la zona y entonces se exilió ahí. Flavio Josefo cuenta cómo Herodes fue a esta zona de Francia, como digo, expulsado por Herodes Agripa por querer subir al trono. María en esa época estaba embarazada cuando partió
En el Apocalipsis nos describe que esta mujer estaba encinta y que gritaba con dolores de parto y con el tormento de dar a luz, cuando tuvo que salir y huir al desierto, huir al destierro, para no ser cogida por este dragón. Hay escritos basados en documentos históricos y registrados pues, por la propia Iglesia, ¿no? Que habla de todo esto, de toda la vida de María Magdalena y de su huida, precisamente. He cogido, por ejemplo, un señor que se llamaba, un arzobispo de Génova, que era también dominico del siglo XIII, que se llamaba Japano di Voragine, francés en mío es un poco, y que escribió Vida de María Magdalena. También tenemos a Rábano Mauro, que era abad benedictino y arzobispo de Magucia, y que además se le consideraba uno de los mayores sabios en su época, y en el año más o menos 850 después de Cristo, y que escribió la vida de Santa María Magdalena, en el cual incluye todo lo que había registrado de ella antes del siglo IV, que posterior al siglo IV fue cuando Constantino instauró la Iglesia y se autoproclamó Mesías. O sea, este hombre lo que hizo fue coger lo anterior a la instauración de la Iglesia. O sea, eran documentos mucho más antiguos, como digo, por supuesto, mucho más de fiar, ¿no? Que todavía no habían sido transformados o cambiados en sus traducciones, ¿no? El libro de este abad empieza: la vida contemplativa de la bendita María Magdalena, llamada con la mayor reverencia, la más dulce de las escogidas por Cristo, y de Cristo grandemente amada. Así empieza su libro. Y luego ya cuenta pues toda la historia que él pudo averiguar de María Magdalena por los escritos, como digo, de historiadores de la época, pues, y luego posteriores como Flavio Josefo. También tenemos, por ejemplo, como digo, a Flavio Josefo, también al abad cisterciense Bernardo de Claraval, llamado posteriormente San Bernardo, el cual fue el que creó o constituyó o instauró el juramento de fidelidad a María Magdalena cuando formalizó la orden de los caballeros templarios, porque fue San Bernardo, o Bernardo de Claraval, quien hizo esta orden, ¿no? Quien instauró esta orden de los caballeros templarios en el concilio de Troyes en el año 1129. Por esa época el mismo rey francés Luis XI también insistió en la posición dinástica de Magdalena dentro del linaje francés que fue iniciado por la línea merovingia y cuyo símbolo era la flor de lis. La flor de lis representa, la flor de lis blanca, que está en todos los, bueno, pues en Francia, en los distintos emblemas, ¿no? Y banderas, etcétera, era el símbolo de María Magdalena. En Antiguo y en la Biblia y en otros escritos se pone como que era el símbolo de María, Madre de Jesús, pero en realidad no era María, Madre de Jesús, era de María Magdalena por lo que representaba, ¿no? Con respecto tanto a la iniciada como a sus enseñanzas y a su pureza. Así como en Roma la insultaban, por tanto, ¿no? La vilipendiaban y la consideraban pues, prostituta, etcétera, como ahora también voy a explicar que no era tal. En Inglaterra y en Francia pues, la reverenciaban pues, entre los mismos monjes de la época, como hemos visto, arzobispos, bueno, abades, etcétera, ¿no? Por saberla tanto la esposa de Jesús como la madre de sus descendientes, pero también porque la seguían como maestra que fue. Ella llegó, como digo, a bautizar tanto a nivel de discipulado como ella misma bautizaba e iniciaba a las personas que la querían seguir en pues lo que ella aprendió, ¿no? A la de Jesús. ¿Quiénes fueron los protectores o los depositarios del legado de María Magdalena? Los cátaros primero y los templarios después. El mundo cátaro fue muy perseguido, eran llamados los herejes por la Iglesia católica. ¿Y por qué? Porque no seguían precisamente lo que ellos decían, ¿no? Ellos eran los llamados cátaro, quiere decir puro. Ellos lo tenían muy claro, en lo que creían, tenían muy claro lo que representaba las enseñanzas de Jesús, quién era realmente Jesús, que no tenía nada que ver con lo que la Iglesia nos ha traído, ¿no? Y por supuesto, ¿quién fue María Magdalena? Ellos fueron los primeros protectores, de una manera como más histórica, ¿no? Porque ya digo que hay más escritos de cátaros y templarios, de lo que representó esta historia de ella, ¿no? Y sobre todo sus descendientes.
El catarismo, como digo, fue muy perseguido. Del último reducto estuvo en Montseur, que ahí fue donde ya terminaron con ellos el Papa Inocencio III, junto con Felipe el Hermoso, pero el francés, no el español. O sea, el que se llamó Felipe el Hermoso en Francia, el Hermoso, sí, el Hermoso. Bueno, pues fueron los que terminaron con los herejes, pero no terminaron con todos. Hubo un grupo que consiguió huir al sur de Inglaterra, a la zona de Glastonbury, y que, bueno, pues siguieron allí con sus enseñanzas. Igualmente, los templarios hicieron lo mismo. Lo que pasa es que los templarios eran cátaros guerreros, es decir, eran seguidores pero guerreros, ¿no? Armados. Y esto fue el grupo que creó San Bernardo, como digo. Ellos, los templarios, junto con los cruzados, estuvieron, por supuesto, defendiendo, protegiendo toda la zona de Jerusalén y muchos otros lugares. Ellos eran los que guardaban en los caminos a los que iban hacia allí de misioneros y bueno, pues para que no fueran atacados o robados por el camino, ¿no? Pero ellos tenían un gran conocimiento y además se dice que sí, tenían muchas riquezas y que, bueno, fueron acumulando. En realidad, lo que pasa es que no todos eran gente del pueblo, también eran gente de la realeza, personas con muchas posibilidades económicas y también con bueno, pues tierras, etcétera. Y todo eso, lo que pasa es que lo fueron ellos uniendo, haciendo como, bueno, pues juntando todo ello para mantener a la orden y porque además ellos tenían voto de pobreza, entonces ellos no podían gastar eso. Sí lo utilizaban para, pues eso, para las gentes del pueblo, para ayudar, para pues construcciones que hicieron, como por ejemplo las catedrales, que mucho era ayuda precisamente de estos templarios y que también estas catedrales tienen que ver en realidad con María Magdalena y no con María, Madre de Jesús. A ver, en la tradición medieval de Francia y de Flandes se conocía a Magdalena como Notre-Dame de Lumière, es decir, Nuestra Señora de la Luz. Y se la retrataba con el halo de las 12 estrellas sobre la cabeza, al igual que dicho en el Apocalipsis, esta mujer, ¿no?, encinta que tenía que huir por ser perseguida por el dragón, ¿no? Es curioso porque las catedrales, un gran número de catedrales, se llaman Notre-Dame de. Notre-Dame de París, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Miens, Notre-Dame de. Y en todas ellas está representada por una virgen con las estrellas como una corona y con un niño en brazos. Claro, ¿a quién realmente veneraban en Francia? A María Magdalena. ¿Y a quién llamaban Nuestra Dama, Nuestra Señora? A María Magdalena. ¿Qué pasó? Que luego la Iglesia fue el que hizo el cambio. Porque en realidad el reconocer a María, Madre de Jesús, como Virgen o como la Ascensión, todos los demás, como decir, ceremonias y nombramientos que le han dado, es muy posterior, no es de origen, ¿vale? Entonces, y no quiero decir nada con María, Madre de Jesús. Lo que pasa es que María, Madre de Jesús, en realidad fue una mujer que fue, sí, es cierto, preparada para tener a Jesús, pero no fue una iniciada, no siguió a Jesús en su camino. Ella aparece al principio y al final de su historia. Ella fue con Juan el Evangelista, que quedó con ella, no, sí, fue con Juan el Evangelista. En principio se piensa que fue él el que quedó al cuidado de María, Madre de Jesús, pero hasta ahí. Ella fue una mujer piadosa, una mujer que además fue enseñada en las escuelas esenias, es cierto, y que inclusive se piensa que pudiera ser iniciada en lo que llamaban la escuela de la vírgula, que era la parte femenina de los esenios, y que, porque los tenían separados, los esenios, hombres por un lado, mujeres por otro, y entonces, bueno, pues ahí estuvo ella para ser eso, iniciada y enseñada para prepararse para tener a Jesús, pero no hubo más, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Que como María Magdalena, que era realmente la que siguió a Jesús, la seguidora de él y la que luego tenía que haber seguido su mandatario, es decir, su enseñanza, y por supuesto tenía sus hijos, tuvo a sus hijos, de alguna manera, como ahora iré explicando, la tuvieron que ir quitando y quitando y quitando, no solamente ya diciéndola que era prostituta y que tenía los 7 demonios en el cuerpo y por tanto estaba posesa por esos 7 demonios, sino que, por supuesto, tenían que poner a otra mujer en su lugar y que mejor, lógicamente, que María,
la madre de Jesús, porque era la más merecedora después de Magdalena, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el motivo que digo. Entonces, en Francia, algunas de las catedrales y otras iglesias de la zona fueron estratégicamente ubicadas formando la constelación de la Virgen o Virgo. En Egipto, por ejemplo, ya se explicó que en realidad es como el mapa de Orión y las estrellas colindantes. Bien, pues Virgo, la constelación de Virgo, que es la que representa a la Virgen con el niño, y ahora digo, vuelvo a repetir, a la mujer con el niño, no a la Virgen con el niño, que es como se llama, se le llama ahora, representaría en realidad a Magdalena con el hijo de Jesús. Jesús se cree que tuvo 3 hijos, 2 varones y una hembra. Pero aquí en principio a ella se la representa con ese hijo que fue el que trajo en su huida, en ese parto que dio en el camino de Israel o Jerusalén hasta el sur de Francia. Ese hijo es el que estaría en la representación de esta figura de la madre con el niño, y que es lo que representa la constelación de Virgo, en realidad. Entonces, estas catedrales y estas iglesias forman, si se ve desde el cielo, es perfectamente el plano de la constelación del Virgo. Y lo hicieron como homenaje a esta Notre Dame de Lumière, o a Nuestra Señora de la Luz, que en realidad es María Magdalena, la mujer, la esposa de Jesús. Entonces aquí surge también la tradición o el culto a las famosas vírgenes negras. ¿Y por qué? Porque aquí hay 2 temas, porque en muchas catedrales se ven una figurita de una virgen negra con el niño. Bueno, y en otras iglesias también. Aquí hay 2 líneas de explicación. Una sería porque los templarios, cuando una facción de templarios que fueron a Egipto, trajeron, y antes que los templarios, otros de los seguidores que huyeron también de Israel y que primero pasaron por Egipto y que incluso acompañantes de María Magdalena fueron a la zona del norte de África, a la zona de Egipto, y luego volvieron, trajeron imágenes de Isis con el niño. Estas figuritas estaban hechas en piedra negra y además la raza de la zona no era precisamente blanca. Esa sería una de las razones por las que pudiera ser que se replicaran estas imágenes de Isis con el niño, porque en realidad si vemos una figura de Isis con el niño, Isis dando de mamar al niño, es idénticas a las figuras de la Virgen o de Magdalena con su hijo. Esa sería una, como digo, ¿no? Fueron las primeras imágenes que podemos ver de madre con niño. Pero hay otra. Esta otra tiene que ver con lo que he dicho antes de la explicación del Apocalipsis. A Magdalena como es que se la asemeja, se la relaciona con lo que representa Sofía. Sofía es la sabiduría, y la sabiduría, o el culto a Sofía, a la sabiduría, siempre es el culto a lo oculto, lo misterioso, lo oscuro, lo que está escondido, lo negro. En muchas imágenes de Sofía también se la representan como una figura negra, y no tiene nada que ver ni con la maldad, ni con la oscuridad maligna, ni con la raza negra. Tiene que ver con la simbología de lo oculto, de lo misterioso. Se dice que la sabiduría en origen estaba cuando todavía no fue nada creado, cuando esa chispa de amor y de voluntad del principio original quiso crear. Ahí es cuando se formó o se dio paso a esta Sofía, a esta sabiduría, a esta parte oscura que todavía no había sido dada a luz. Esta es lo que representaría, como digo, esta negrura, ¿no?, de esta Sofía. Esa oscuridad que luego da a luz, es decir, que luego da la forma, que luego se puede ver o se puede reflejar en algo palpable, ¿no?, en algo que nosotros con lo que podemos trabajar posteriormente. Entonces, bueno, esto es un poco la parte histórica. Y quería darla para que os deis cuenta de que la historia de Magdalena no se dice, como decía al principio, ¿no?, de unos cuantos locos que creemos en ella, o místicos, o que, bueno, pues traducciones que se han dado, o que,
bueno, esos evangelios apócrifos estaban muy parcelados y hay palabras que no están y ahí nos hemos puesto, o la gente pone lo que quiere. No, 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 no. Hay mucho más detrás de todo esto. Y ese mucho más es lo que no se quiere saber, es decir, es lo que se quiere ocultar. Y por eso se tapa diciendo todas esas otras historias que no tienen nada que ver con la realidad, ¿vale? Entonces ahora, como digo, ¿quién fue realmente esta mujer y cómo llegó hasta Jesús? Bueno, vamos a los evangelios, ahora sí. Vamos a ver quién era Magdalena. La Iglesia nos la muestra como una pecadora, primero, como esa pecadora que Jesús perdonó en aquel pasaje que decía quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Esa mujer que era promiscua, que, bueno, pues la pillaron con otro que no era su marido y entonces le quisieron lapidar y Jesús la liberó. Por un lado nos dice que esa mujer podía ser María Magdalena, la pecadora, ¿vale? Pero en realidad es que no se le dice el nombre, ni se sabe quién es esta mujer. Esa relación es muy posterior, ¿vale? No es de origen. Luego en los pasajes de Juan 8, 11, del 1 al 11, perdón, Juan 8, 1, 11, y Lucas 7, 37, 49, se narra cómo una mujer unge los pies de Jesús y los seca con sus cabellos en la casa de Simón el fariseo. En Juan se interpreta que esta mujer y María de Betania son la misma. Así que, bueno, pues a la Iglesia no le queda más remedio que decir que María de Betania y María Magdalena también son la misma. María de Betania es la hermana de Marta y de Lázaro, que a lo mejor esto ya os suena un poquito más. Pero tampoco está claro si eran la misma o no eran la misma. Lo que pasa es que no podían negarlo. Claro, la Iglesia ha tenido momentos en los que no sabía cómo arreglar este cotarro. No sabía por dónde, qué quitar, qué poner, qué borrar del pasaje, qué dejar, cómo explicar. A partir de 1969 se dijo que las tres Marías, la pecadora, la de Betania y la Magdalena, eran diferentes. Claro, ya no saben cómo arreglarlo, entonces tenían que ser diferentes. El caso es que, bueno, pues a la pobre Magdalena nunca se ha sabido dónde colocarla para que les moleste lo menos posible, ¿verdad? Y bueno, y que no se la ponga en el lugar que realmente le corresponde. Porque en realidad, como digo, es Magdalena y no Jesús quien realmente molesta a la Iglesia, ya que, bueno, pues la Iglesia adoptó el mito que Pablo hizo de Jesús, como si fuera un dios, junto con lo expuesto por Constantino, y de ahí queda todo el error. Bien, posteriormente se añade una mala interpretación de los evangelios de Lucas y de Marcos cuando dicen que era una mujer a la que Jesús le sacó 7 demonios del cuerpo. Vamos a ver, ¿qué son los 7 demonios? Según la Iglesia Católica son los 7 pecados capitales. O sea que la pobre Magdalena no solamente era lujuriosa, ya que primero se dice que, bueno, pues había que lapidarla por pecadora de precisamente lujuria, ¿no? Sino que además tenía la soberbia, la pereza, la ira, la gula, la vanidad, la envidia. Los 7 demonios dentro de ella. Y Jesús se los saca y entonces ya ella sigue a Jesús porque lógicamente, a ver, le había hecho el exorcismo y ya estaba liberada de todo mal. Pero a ver, ¿qué es esto de los 7 demonios? Porque tampoco en realidad se dice que María Magdalena fuera esta mujer. A ver, hay una investigadora que a mí además me gusta mucho, que se llama Barbara Diering, que ella estudió los escritos del Mar Muerto, en la que explica que, y ya en otros escritos también se explica, que la condición de María, primero, empiezo por el principio, la condición de María es eso, una condición, no un nombre. Las Marías, en la época de los evangelistas, representaban a unas mujeres que todavía no habían sido desposadas. Es decir, que las estaban preparando, todavía eran vírgenes, las estaban preparando para el matrimonio. Por eso en la época todas eran Marías. María de lo que fuere. Inclusive algunas se las llamaban María de su marido, por ejemplo, como María de Cleofás, que Cleofás era el marido. Entonces, estas eran las Marías, como digo. Después se cogió esa tradición de todas las monjas, por ejemplo, se ponen en María lo que fuere. Y a todas nosotras, por lo menos aquí en España, somos María de lo que fuera también, porque parece que no podíamos tener el nombre sin el María delante, ¿no? Bien, pues viene de esto, de esta época de los evangelistas, cuando eran las Marías, las mujeres, antes de ser desposadas.
Entonces, según Bárbara Tienen, como digo, ¿quiénes cuidaban a estas Marías? Ella explica que en la tradición esenia, en la tradición judía, había unos sacerdotes que eran los que guardaban o protegían a estas Marías, y eran 7. Y estos sacerdotes se los llamaban los demonios, sacerdotes demonios. Yo digo lo que esta mujer dice, ¿bien? Ahora yo daría la explicación que a mí me suena más, pero bueno, ella lo explica y, como digo, es una gran investigadora y a mí sí que me gusta porque es como muy, como decir, muy objetiva. A ver, un verdadero investigador, igual que un verdadero científico, jamás tiene que dejarse llevar por ninguna línea en concreto. En el momento en que ya elegimos una en concreto y no permitimos que haya otras opciones que también puedan tener una realidad, ya estamos condicionando, ya ahí no hay objetividad. Entonces, si somos de una religión concreta, no vamos a ser objetivos. Si somos de una filosofía en concreta, no vamos a ser objetivos. En los científicos siempre la hipótesis es esa, una hipótesis que es cualquier cosa, es posible. Ahora hay que demostrarlo, vale, pero cualquier cosa es posible. Bárbara Tienen es una estudiosa, como digo, sin ninguna inclinación de ningún tipo, por eso para mí es muy válida, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, estos sacerdotes demonios, que eran 7, ¿no? Claro, cuando a la María la desposaban, se liberaba de los demonios, lógicamente, es decir, se casaba, se iba con su marido y estos 7 sacerdotes ya no tenían nada que ver con ella. ¿Puede ser una explicación de por qué Jesús liberó a esta mujer de los 7 demonios? Bien, pero hay otra que también puede ser posible. Magdalena o María fue una iniciada, es decir, igual que Jesús aprendió y llegó a ser un iniciado, ella también, por todo lo que aprendió con él. De manera que, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Todo aquel que queramos, conocernos realmente, superar todas nuestras partes más, no sé, delicadas o que nos desvíen del camino, que no nos permitan realmente llegar a la plenitud de nuestro ser. Pues precisamente todas esas peculiaridades de nuestro ego, ¿no? O trampas de nuestro ego, ¿cómo eso lo llaman en las religiones? Por lo menos en la católica, pecados capitales. ¿Y quién rige los 7 pecados capitales? Los 7 demonios. También tendría sentido. Si realmente Magdalena lo que hizo fue seguir a Jesús para ser una iniciada como él, Jesús la tomó como mujer y realmente le transmitió todo lo que él sabía. Tiene todo el sentido esa expresión de que la liberó de los 7 demonios, o que la hizo realmente superarse a sí misma para poder estar a la altura de lo que luego sería su misión, que era seguir las enseñanzas de Jesús para ser ella la maestra o la que, bueno, pues pudo transmitirlos en otros lugares como fue el sur de Francia, ¿no? Y en lo que respecta a su nombre estamos en la misma, María Magdalena. ¿Esto de Magdalena de dónde viene? María era su nombre, sí, como condición, no como nombre, sino como condición. Y Magdalena tiene la raíz que es Migdal. Migdal quiere decir torre de vigilancia. En algunos sitios dicen que puede ser que viniese de Magdala. Magdala era un pueblo, una localidad de pescadores y ahí había, bueno, pues la torre, una torre, la torre de Magdala, la torre de vigilancia de esa zona. Pero en realidad es que Magdalena viene de Migdal, de la raíz Migdal, y Migdal es torre de vigilancia. De repente lo que se dice en Magdalena es que se unió con Jesús en la zona a orillas del mar de Galilea. Claro, Magdala está a orillas del mar de Galilea, entonces eso también pudo generar ese conflicto, ¿no? Pero Giacomo di Voragine afirmó en su libro de historia de María, la vida de María Magdalena, que Magdalena poseía en patrimonio la torre de Betania o el castillo de Betania. Y no existe esto. ¡Qué lío! ¿A qué se referiría? El estatus, como ya digo, es María como, bueno, pues un estatus, un rango social, lo que representaba que ya he dicho. Pero era la traducción, si vamos a lo literal de la traducción, donde se dice María Magdalena, en Lucas 8:2 se describe María llamada Magdalena, no María Magdalena, María llamada Magdalena. Si lo traducimos es María llamada Magdalena, que es Migdal, torre de vigilancia. Por lo tanto, María, ¿quién era? La torre de vigilancia, quien estaba al lado de Jesús para mantener
esa enseñanza para realmente ser la que guardase todo eso, la que estuviera ahí al quite, ¿no? Y que realmente todo eso luego tuviera sentido cuando Jesús terminase su mandato. Según Jácamo, no sé si se dice Jácamo, Jacapo, no sé muy bien cómo se dice, o Jacapo, realmente la J en francés no se pronuncia como tal. Magdalena también a nivel de cuál podía ser su padre, quién podía ser. Hay varias creencias. Uno, que su padre era una que se llamaba Ciro el Jairo. Aquí estaríamos un poco relacionándolo quizás con esa niña que Jesús la hizo igual que a Lázaro, que le dio la vida, ¿no? Jairo, si sale en la Biblia igualmente, fue llamado Jesús porque su hija estaba muerta y la resucitó. Esta niña tenía 12 años, sale andando. Con Lázaro pasa lo mismo. Podía ser Ciro el Jairo, porque Ciro el Jairo era un sacerdote, era jefe subordinado al sumo sacerdote de Jerusalén, o sea que tiene sentido. Y tiene sentido también porque si la resucitó al tercer día de muerta, como explican en los textos bíblicos, pues es el mismo ritual que Lázaro, que también fue resucitado al tercer día, y es el mismo ritual que el propio Jesús, al tercer día de ser metido en esa cripta, salió de ella. Esto en realidad es un ritual esenio, es un ritual de iniciación. ¿Qué es lo que realmente pasa aquí? 3 días esa persona estaba aparentemente muerta, ¿por qué? Pues porque la confinaban en un estado de meditación profunda, en un nicho, cripta, tumba, y a los 3 días venía el maestro, el sacerdote, y lo resucitaba o lo despertaba. La realidad es que moría a la vida terrena para renacer a la vida espiritual. Ese es el símbolo de nosotros. Ni Lázaro estaba muerto físicamente, ni probablemente esta niña estaba muerta, la hija de Jairo estaba muerta. Luego después este rito lo siguieron también los templarios. De hecho, aquí en España, en las iglesias templarias, pues están todas configuradas de la misma forma, en tres ¿cómo se dice? Niveles. Y el último es como un nicho arriba del todo con 2 portezuelas de madera donde se metía la persona, que es una claustrofobia horrorosa, pero bueno. Y ahí estaba esos 3 días, ¿no? Entonces, bueno, este ritual se cree, como digo, que siguió esta niña, la hija de Jairo, y que pues tenía eso, 12 años, ¿no? Por lo que podría ser el padre Ciro de María, la vigilanda, torre vigilante, ¿no? Ciro en realidad era un noble sirio y su esposa era de linaje real, por lo que sí era hija de él. Magdalena también era de sangre real y con muchos posibles. Sí que hay escritos en los que se dice que era Magdalena quien, ¿cómo se dice?, costeaba los viajes tanto de Jesús como de sus discípulos, ¿no? Entonces, la madre, la mujer de Ciro, la madre de Magdalena, si es que realmente lo fuese, era de la casa sacerdotal asmonea de los macabeos, que reinaron en Jerusalén desde el 166 a.C., o sea que tiene tradición, o sea que en realidad, a ver, con todo este lío, en realidad lo que quiero decir es que realmente hay una base histórica y que realmente los hijos de Jesús y de Magdalena eran de sangre real, o el grial, sang grial, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué pasó? Que cuando Jesús aparentemente muere en la cruz, debido a todo esto que os he contado, lógicamente no podían estar allí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tanto romanos como judíos los perseguían, no interesaba. Y ahí es donde en el año 44 después de Cristo fue cuando Magdalena tuvo que huir. Hay dibujos y escritos en los que se ve a Magdalena embarazada llorando a los pies de la cruz. Igualmente hay 3 mujeres en la cruz y un hombre, un joven. En algunos escritos se piensa si este joven no sería en realidad el hijo de Jesús, uno de ellos que era el primero, que tenía 9 años. En principio se piensa cuando murió Jesús, y luego después el pequeñajo, el bebé, el que tenía Magdalena dentro de ella, fue el que nació en el sur de Francia, que es lo que puede estar descrito en el Apocalipsis, como que en esa huida al desierto, ella tuvo, o al destierro, ella tuvo esos dolores de parto. A ver, Magdalena salió de Francia junto con Lázaro y Marta.
Y decís, bueno, ¿y María de Betania? Es que en realidad Magdalena, o sea, María Magdalena y María de Betania sí son la misma. María de Betania no era hermana de sangre de Marta y de Lázaro, sino que era, en realidad eran sus tíos. Y José de Arimatea era tío de Jesús. Después, aparte de estos, se fueron con, también salieron con ella dos hermanas de Jesús, que eran Sara Salomé y María de Cleofás, y aparte también la mujer de Simón Lázaro, que era Elena Salomé. Sara Salomé es la que la llamaron posteriormente Sara la Gitana y que la veneran el 24 de mayo los gitanos en la zona del sur de Francia, en Maguilemer. No solamente los gitanos, es una celebración de la zona. A Sara la han confundido, porque Sara quiere decir princesa. Y sí que hay escritos que se confunde con que sí podía ser la hija de Jesús. Pero en realidad la hija de Jesús, por otros escritos posteriores y otros documentos que bueno, pues también he leído y que quizás como que me suena más, no me resuena más, podía ser llamada Tamar o Damaris. Y se llevaba 1 año, 2 años con el hijo mayor de ellos dos, ¿no? Si el mayor tenía 9 cuando salió, esta niña debía tener 8 o 7 años, pero vamos, no era para nada morena de cara ni nada por el estilo. Entonces, como os decía, a Sara Salomé es la que, bueno, pues se la venera, porque además, tanto Sara Salomé como Elena Salomé, curiosamente las dos se apellidaban Salomé, que eran seguidoras de María Magdalena, ellas también fueron, las siguieron gente del pueblo, eran veneradas, se las consideraban unas mujeres sabias y tuvieron grupos en los cuales ellas también enseñaron. Todo el sur de Francia que fue recorrido por esta familia, ¿no? Porque Jesús estuvo un tiempo con ellas, pero luego se fue, tuvo que irse al igual que se fue con su hijo mayor, que se cree que se puede llamar igual que él, Jesús, y que salieron ambos dos y Magdalena se quedó con el pequeño y con la niña, junto con bueno, pues, tanto Lázaro como Marta, como estas dos mujeres, las dos Salomés. Todos ellos hicieron, bueno, pues todo un recorrido, como digo, crearon grupos, órdenes, después seguidos por los cátaros, después seguidos por los templarios. También algunos pasaron a la zona del sur de Francia, de Glastonbury, ahí también se unieron otros grupos y también hicieron, bueno, pues hay muchísima tradición. Mucha de la tradición que hay ahí, que decimos el camino, decimos que es Avalon, la zona de Avalon, pero realmente la zona de Avalon, que sí que es lo que es ¿cómo se dice? El seguir a la diosa, ¿no? La diosa, la madre tierra o esa diosa madre cósmica o madre universal. Como digo, si a la misma Magdalena le llamaban a Notre Dame porque representaba esa madre cósmica, esa madre universal, es la misma que luego se estuvo bueno, siguiendo, ¿no? de otra manera en el sur de Inglaterra, anteriormente llamada, bueno, pues la diosa, después llamada Magdalena, después llamada, es decir, es el mismo símbolo, es esa madre cósmica, esa madre universal, que luego es representada aquí en este plano por determinadas mujeres que en realidad son representativas de esa idea, de esa creencia, de esa energía, de esa fuerza, ¿no? Y que lo proyectan aquí para, bueno, pues los que consideremos que podemos seguirlo. Yo desde luego estoy totalmente convencida de lo que representa la diosa, ¿no? Y lo que representa Magdalena en este caso. Y ahora quisiera explicar también lo de que en este punto yo en ningún momento, como decía antes, quiero apartar lo que representaría y el lugar de María la Madre de Jesús, ¿no? Pero como he dicho al principio, son totalmente distintas ambas dos. Cada una representó su papel y realmente la maestra, la iniciada, la que trajo a Europa todo lo que se originó en Jerusalén, traído de la mano de Jesús, pero que en realidad lo único que hizo fue aunar lo que aprendió en las escuelas iniciáticas en Egipto, que esas escuelas iniciáticas egipcias venían de lo que se trajo de Atlántida. E igualmente luego fue a la zona de la India, la zona del Tíbet, y ahí también aprendió. Y luego lo hizo como una especie de enseñanza de eso, de iniciación, que está muy, muy bien explicada en el Evangelio de Felipe, en el Apócrifo de Felipe, entre otros. Entonces, bueno, pues esto es importante. Inclusive hay
se están haciendo estudios del Evangelio de Juan, comparándolo con cómo es el Apocalipsis de Juan, y que hay en pasajes como muy íntimos de cosas que solamente estaban Magdalena y Jesús. ¿Cómo Juan podía saberlas? Ahí se cree, incluso se puede pensar que parte de este Evangelio pudiera escribirlo ella, aunque, lógicamente, porque no estaba como estipulado que debiera de, pues luego se puso como que era de Juan. No se sabe, yo lo dejo en el aire, ¿vale? Porque a mí, como siempre digo, son hipótesis, están ahí y no hay por qué rechazarlas. Hay que seguir investigando y hasta llegar al final de las cuestiones. Pero si de primeras ya podemos veto, si de primeras ya pensamos que solamente lo que nos han contado es, y además nos sentimos agredidos ante toda esta información que está ahí, y que si tantos sabios, historiadores, propios de la Iglesia, que luego, además, inclusive la Iglesia nos ha hecho santos, como San Bernardo, etcétera, etcétera, pues han seguido estas enseñanzas y creen, no serán tan falsas, ¿no? Pero claro, hay mucho miedo de por medio, porque habría que reescribir la historia. Ya habría que reescribirla, si nos vamos como en otros vídeos que hemos explicado, ¿no? a Egipto, y como tanta gente, investigadores han dicho, ¿no? De las pirámides, la historia de las pirámides, el tiempo, etcétera, etcétera, como en otros tantos templos que hay, pues no sé, en Bolivia, en Perú, en México. Es decir, la historia hay que reescribirla, pero desde el auténtico. Y es curioso que sigue habiendo documentos donde podemos basarnos, sigue habiéndolos, claro que los hay. Muchos están escondidos, claro, y muchos están precisamente en esta biblioteca del Vaticano, que ellos los tienen, no los han destruido, ahí están, ¿no? Y bueno, pues otros son copias que se han encontrado después, o bueno, como los apócrifos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo aquí lo dejo, no quiero extenderme más porque llevo ya mucho tiempo hablando y ha sido, creo que un poquito densa la exposición, pero si he querido sacar toda esta información no es para que os quedéis con tanto nombre y fecha, es para daros una muestra de que es real, de que hay historia en todo esto, de que hay documentos, de que por favor investiguéis y de que realmente sepáis lo que representó María Magdalena, esta Notre Dame de Lumière. Y que cuando vayáis, si vais, por ejemplo, a las catedrales, ¿no? Notre Dame de París, Notre Dame de Chartres, Notre Dame, de todas Notre Dame, pues sepáis a dónde estáis yendo, es decir, cuál era la intención de estos lugares, que los templarios estaban detrás de muchos de ellos, por no decir de todos, ¿no? De casi todos, que todos están construidos con unos maestros arquitectos que sabían lo que estaban haciendo, que estaban hechos en lugares donde tenían que estar y junto, como decía, con las otras iglesias formando igualmente esta construcción, es decir, esta constelación. ¿Qué sentido tendría si no? Es algo más. Entonces, bueno, Luis, aquí me quedo, como digo, y si nos queda unos minutines para alguna pregunta que hayas visto por ahí que consideres que aclararía algo más, pues encantada. Hay unas preguntas que ya han hecho antes de decir nada. Pero bueno, antes de empezar con el tema, Jesús fue para Cachemira, hizo un recorrido por toda esa zona, porque él era y también María Magdalena venía de cultura extranjera y dio su recorrido por Europa dando el mismo tipo de enseñanza. Pero mi pregunta es, ¿en algún momento estos dos se volvieron a juntar o se separaron para siempre? La realidad es que se separaron para siempre. Magdalena murió sola en Francia. Ella, luego sus hijos inclusive siguieron otros caminos. Ella terminó, entendió que su camino tenía que seguir sola y ella murió sola. Luego, no sola quiero decir, sin pareja, o sea, sin Jesús y con sus seguidores, pero nada más. Jesús, sí es cierto, se fue a la zona de Cachemira y ahí es donde murió. Hay muchos también documentos e investigadores que lo han, que bueno, que podemos también verlo, ¿no? El libro de Jesús, ¿cómo es? Vivió y murió en Cachemira, de Faber-Cayse, a mí me pareció un investigador muy bueno. Inclusive le llamaban, hay escritos
ay, no me acuerdo cómo es este escritor ruso, tiene un libro también, que conectó con en algunos de los lamasterios de la zona del Tíbet y le enseñaron documentos, estuvieron con él explicándole que allí había un santo que lo llamaban Isa, ISSA, y que está ahí enterrado. Enterrado, tiene allí tiene su zona ¿cómo se dice? De oración, que la gente va allí a orar por él. Y es curioso porque hay como una especie de piedra en los pies de donde está, que son unos pies pues como cuando ponen las manos ¿cómo se llama? En el camino este de las estrellas de los famosos, que está de barro donde ponen las manos y se marcan, pues aquí son dos pies con unos agujeritos como en los lugares donde se supone que habrían clavado los pies de Jesús. No sé si eso será verdad, pero lo que sí es cierto es que, me refiero que eso sea verdadero o no, lo que es ¿cómo se dice? Esa piedra, ¿no? Pero sí es cierto que él, para mí, y por tanto documento como hay, no, tuvieron su tiempo, cada uno tenía su misión, además, ¿sabes? Eran iniciados, lo tenían muy claro. Ellos sabían que no hacía falta estar juntos físicamente para seguir juntos, porque el amor estaba por encima de todo eso. Es decir, ellos sabían cuál era su misión, primero la de él durante esos 3 años y luego la de ella. Ella no pudo seguir en Jerusalén por lo que he explicado, en Israel por lo que he explicado, y porque además es que muchos de los apóstoles tampoco la querían. Pedro era su gran opositor. Es que hasta ni la creyó cuando fue a decir que había visto que la tumba estaba vacía y que luego habló con Jesús. Pedro él mismo dijo que porque había hablado con ella, siendo una mujer y no con él. O sea, y hay muchos, y también en algunos de los apócrifos, algunos de los apóstoles le recriminan a Pedro que por qué se pone así con ella. Es decir, hay muchos de ellos que no la querían. Entonces, no tiene sentido que siguiera allí. Se tenía que ir. Durante un tiempo siguieron juntos hasta que ya vio Jesús que tenía que irse con su hijo mayor, volvieron a Jerusalén y luego ya él siguió su camino y él se quedó allí con otros de la zona que, bueno, pues que le protegieron, y Magdalena se quedó, como digo, con la niña y el pequeño y luego murió sola, pero no sé más que decir. Si ya averiguo más cosas lo iré diciendo. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar con las preguntas de la gente. De los primeros que acaban de preguntar, Carolina nos dice: Sol, ¿es verdad que la energía crística se divide en varias energías, la de Juan, Isis y María Magdalena? La energía crística es la energía crística y no se divide en nada. Y además, ¿por qué Juan, Isis y María Juan? No entiendo por qué dicen Juan, Isis y María Magdalena. Sí, como poniendo 3 ejemplos. Sí, pero a ver, la energía crística en realidad la condición crística o el nivel crístico es un nivel de evolución, es un plano de evolución, es un estado del ser, sería la mejor definición, ¿vale? Y la energía crística es la que está en sintonía con ese estado del ser. La energía crística primordial es la que procede directamente de la fuente, que es lo que también se llama energía diamantina. Pero el ser crístico es único, es la unidad, no está dividido en nada. Lo que pasa es que se considera que el Cristo masculino podía ser Jesús y el Cristo femenino podía ser Magdalena. ¿Por qué? Porque los dos eran como esas dos caras de una moneda, de la moneda del Cristo, ya que aquí hay una dualidad, es un plano dual, pero sería la única opción. Entonces cada uno trabajaría la energía crística desde su flanco, pero punto. Otra pregunta era lo de la llama, si María Magdalena es la llama gemela de Jesús, y ya la has contestado, ¿no? Sí. Bueno, Sucete dice: en el Cairo a los turistas nos llevan a una habitación y nos dice que allí se ha quedado María, madre de Jesús, con su hijo cuando huían para Egipto. Si puede suponer que ha sido María Magdalena, ¿se puede suponer que ha sido María Magdalena? A ver, imagino que será en la capilla esa que es subterránea, ¿no? Imagino que será ahí porque es donde nosotros también hemos estado. Sí, en realidad es María Magdalena, no es María con Jesús. Ahí fue donde, no es en realidad, ahí es donde se dice que es María Magdalena. Yo es que, a ver, a nivel de lo que son los escritos, María Magdalena fue directamente hacia el sur de Francia desde Jerusalén. Entonces, ahí se me descabala un poquito. Quien estuvo ahí realmente en la zona del Cairo cuando huyó fue María, madre con Jesús. Pero también luego se dice que es la capilla de María Magdalena. Yo creo que está un poco confundido esto. Habría que investigar un poquito más para poder reafirmar
si sí o si no, porque sí es cierto que yo también al principio pensaba que María Magdalena primero pasó por el sur, por el norte, por la zona de Egipto, del Cairo, y luego se fue a Francia, pero no tiene mucho sentido. Y en documentos que ahora he estado viendo de historiadores y tal, fue directa. Entonces, podría tener más sentido con María, Madre de Jesús, que con ella. Sí. Bueno, Mara nos dice, María Magdalena, no, perdona, esta no, que hay diferencia entre iniciada y preparada. A ver, porque he dicho que a María Madre la prepararon y que María Magdalena era iniciada, quizás sea eso. Vamos a ver. Un iniciado es aquel que entra en conexión con su ser interno, con su ser crístico, a través de todo un camino de trabajo interno, de conocimiento y de escuelas. La iniciación es una evolución consciente y de grandísimo trabajo interno y que nos lleva a una gran madurez y realmente una revelación de lo que somos como seres terrenos y seres divinos. La evolución evoluciona todo el mundo y los animales, las plantas y todo evoluciona, y alguien que preparan para algo en concreto, lo preparan para algo en concreto. Entonces son cosas distintas. Evolucionar evoluciona todo, ecosistema y todo. Preparar es preparar a alguien para una tarea concreta, como en este caso María, ser madre de Jesús. Y Jesús fue un iniciado y Magdalena fueron iniciados. Es decir, realmente tuvieron un conocimiento profundo, conectaron con la que se llamaba la Sofía, es decir, llegaron a la gran sabiduría y realmente luego pudieron ser maestros para enseñar a otros. Carlos nos pregunta, ¿cuál es la importancia entonces de María Magdalena para la Tierra, para nosotros y demás? Bueno, con todo lo que he contado, más o menos se puede saber cuál es la importancia, ¿no? Realmente, por un lado, para mí lo más importante de Magdalena es colocarla en su sitio. Eso es lo primero, porque eso es para ella. Porque yo pienso que lo primero que antes de pensar en nosotros es pensar en que hay que, que le debemos un reconocimiento, que realmente es la gran traicionada o la gran vilipendiada en la historia, que realmente hay que colocarla en su lugar. Eso es lo primero. Lo segundo, desde nuestro punto de vista, con más motivo hay que hacerlo porque ella nos trajo el mensaje de Jesús. Es que ella fue la seguidora. Si realmente creemos en uno, tenemos que creer en otra, que sí, no hay más. Y desde otro punto de vista es porque ella llegó a estar realmente conectada con lo que representaría ese principio crístico. Por eso la llamaban en las órdenes templarias, cátaras, etcétera, la madre, ¿no? La madre cósmica o Nuestra Señora de la Luz. Ese ser que ilumina a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues por todo. Yo pienso que es volver a recuperar esa enseñanza, lo que realmente quiso el mensaje de Jesús y su mensaje. Y con eso empezar a caminar ahora. Bueno, Nora Belmont, desde Argentina, nos dice, es claro que el santo guía es la sangre real. ¿Hay algún documento que aclare la versión de los templarios vinieron a América del Sur para proteger la descendencia de María Magdalena y Jesús? Yo de eso no tengo constancia, no puedo responder. Si tú tienes, Luis. Bueno, yo he escuchado a otros autores que se cree que sí, ¿no? Que fueron allí. Pero bueno, hay gente como Cristian Ceballos, otros que conozco que lo intentan demostrar. Yo tampoco lo tengo claro. No lo sé porque todo lo que sucedió en América no hubieron escritos. Entonces habría que ir, por ejemplo, a Huelva, a donde es mi familia, que allí, por ejemplo, donde salió Colón, están los escritos más antiguos de la época de Colón y de todos los curas que fueron allí y dejaron escrito todos los viajes y todo lo que sucedió. Entonces, si alguien salió antes, esos escritos se guardan en Sevilla bajo llave y son los que no podemos acceder. Entonces, es muy difícil seguir esa investigación de campo porque actualmente esos documentos más antiguos de la época de Colón están bajo llave, ya que antes de Colón ya se iba a las Américas, tanto en el norte de Francia como en otras partes de Portugal o España, porque los templarios ya iban a esa parte. Entonces, aparte de que iban a las minas de oro y de plata que se traían desde allí, mucho antes, 100 años antes de que fuera Colón, algo hay. Entonces, esa línea de investigación, si la queremos demostrar, tendríamos que pedir permiso tanto en Sevilla como en Huelva para poder ver esos documentos y estar horas y horas leyendo. Y creo que no tenemos acceso normal, la gente normal para eso. Si no eres un cura, no,
prácticamente no puedes entrar. Claro. Ay, yo es que no lo sé. Ujú. Laura dice, la hija que tuvo María Magdalena, sus descendientes tenían capacidades de sanación y por eso la iglesia perseguía a sus descendientes sabiendo que su linaje procedían de Jesús. ¿Qué tiene que ver lo de la sanación? Me he perdido. Bueno, a ver, yo puedo explicar un poco esto. A ver, son descendientes de esenios. Los esenios tienen terapias de sanación que Bueno, por las terapias, vienen, claro, vienen de las terapias atlantes, ¿no? O de los cristales o de todas estas cosas. A ver, a día de hoy cualquier tipo de terapéutica en aquella época los curas las perseguían, fuera esenia o no fuera esenia. Todo lo que no era participar en lo que ellos querían era poco más que una bruja, ¿no? En pocas palabras, y te perseguían. O sea, pero en la época los romanos ya lo hacían, antes de Jesús. Sí, en eso sí. Además, tanto también Jesús y ella estuvieron con los esenios. Fueron también, es otra de las enseñanzas también que tuvo Jesús, no solamente la egipcia y la india, también los esenios. Y ella igual, entonces, lógicamente, sí que sabían todas estas técnicas. Ella, es verdad que, sí es verdad que en su historia también habla de las sanaciones milagrosas que hizo en la gente, por el sur de Francia también, eso está en los documentos. Las sanaciones que ella hizo, milagrosas para ellos, realmente no es que fueran tales, tenía sus técnicas y sus historias, ¿no? Pero bueno, para la gente del pueblo, lógicamente, eran milagrosas. Yo creo que esto antes ya las has contestado tú, pero bueno, nos vuelven a preguntar. ¿María Magdalena es el santo grial? Sí, claro, la sangre real, los hijos de Jesús. Tanto ella era de sangre real como Jesús, entonces está claro. Otro nos pregunta si algún día vas a hablar de Haile Selassie. Haile Selassie. No sé quién es. Haile Selassie. ¿Y por qué tengo que hablar de Haile Selassie si eso es muy posterior? Desde la historia posterior, no. Yo no sé quién es. Sí. Bueno, César Muñoz nos dice, Jesús no existió. ¿Qué sentido tiene explicar lo inexistente? Bueno, Jesús no existió, vuelvo a lo mismo, esa es la teoría de Lady Di, que no existió Jesús, y yo le remito a los escritos históricos. A ver, lo que no interesa, pues se tira por tierra, pero lo que yo quisiera es que todas estas personas que tiran por tierra a Jesús, es decir, que no existió, que me lo demuestren con escritos históricos. Cuando a mí me traigan esos documentos, me enseñen, me digan dónde ir a buscar esos escritos, eso que realmente está ahí, entonces yo creeré que Jesús no es real. Pero es que todo lo que ha llegado hasta ahora, desde el principio de la historia, desde Jesús, quiero decir, es que los romanos lo escribían todo, ¿vale? Todos los historiadores de la época escribían, entonces, cuando ahí están. Entonces, cuando me digan que no, yo lo leo y, como siempre digo, estoy abierta, porque por eso soy investigadora, pero necesito que me lo confirmen. Mientras tanto, no puedo creerlo. Felipe dice, sobre las vírgenes negras, ¿son diosas celtas? Bueno, no. En realidad, desde mi punto de vista, las vírgenes negras proceden de, como digo, de lo que es la línea Sofía o del sur de Egipto, del norte de África, perdón. Proceden de lo que representaba la Isis. No, porque las celtas eran de piedra, pero no estaban representadas por en realidad una figura negra. Que yo sepa, cuidado, no sé, a lo mejor estoy un poco... Bueno, aquí hay otra pregunta que también, hay una parte que también la ha dicho Sol, veo que la gente no escucha bien, pero bueno. Marianela, ¿era María Magdalena sacerdotisa de la diosa, lo que sería hoy en día una wicana, Isis, Astarte, etcétera? ¿Y por qué la Biblia sostiene que Jesús la exorcitó sacándole 7 demonios? ¿A qué demonios se refiere? A ver, la parte de los demonios sí, ya la he explicado, entonces cuando vuelvan a ver el vídeo ya está respondida. Y sí, se podía considerar una sacerdotisa, claro, lógicamente. Wicana, bueno, eso, sacerdotisa wicana es otra línea. Sacerdotisa, vale, si la queremos llamar sacerdotisa en vez de iniciada, pues es otra manera. Las sacerdotisas son iniciadas igualmente, o sea, que lo mismo. La línea Wicca además es una línea muy cercana a nuestro tiempo porque las Wiccas antiguas desaparecieron y lo que han hecho ahora es con los textos que quedaron, pues vamos a hacer una nueva religión Wicca, pero que no tiene que ver nada con la antigua. O sea, se perdió realmente lo que hubo
sea, cuando alguien te dice, oye, yo soy Wicca, bueno, eres Wicca, no, no lo eres. Tienes una parte, no tendrás ni un 10% de la información de lo que se ha llegado a perder de los Wicca, ¿no? Entonces, decir que era Wiccana era como, decir si era bueno, de otras religiones, lo mismo. Claro. Uh-huh. ¿Tú sabes de los libros del Caballo de Troya? ¿Qué opinas? Ups, esa me pone un poco contra la pared. Sí, claro que conozco los libros del Caballo de Troya y no estoy de acuerdo con ellos. Entonces, no. A ver, la visión que tenía JJ Benítez, a ver, en principio hubo mucha controversia porque los primeros libros, sobre todo, son prácticamente, en algunas cosas, son copia de lo de Urantia. O sea, no, y de hecho hubo mucho lío con lo que él hizo, ¿no? Dice que le llevaban, que le decían ver, qué tal y qué cual. Pero en realidad, para mí, él hizo unos libros que parte recogió información de otros y parte fue una proyección novelada de sus propias creencias. Yo le he oído decir en algunas conferencias o entrevistas que le han hecho que para nada María Magdalena era quien era, que no estaba con él, que él estuvo solo, que él tenía muy claro a lo que venía era el avatar, venía a hacer su misión, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que está muy clara y que creo que no sabe este señor, no sé, o no ha leído la historia. A ver, para los judíos el matrimonio era ley. Era ley. Es decir, sacerdotes, emperadores, reyes, lo que fueren, tenían que estar casados, porque el matrimonio formaba parte de su normativa. ¿Vale? Por lo tanto, Jesús, que seguía las normas judías, tenía que estar casado, porque era por ley. Y además es que lo casaban desde muy jóvenes. Por eso se piensa que Magdalena pudiera ser esta hija de Jairo, que tenía 12 años, porque había una diferencia de edad importante entre los dos, y además porque, como ya digo, desde muy jóvenes ya les hacían tener, bueno, pues esos matrimonios un poco los acordaban, ¿no? Entonces formaba parte de su tradición. Jesús, independientemente de sus creencias y de lo que hizo, pero él seguía las tradiciones judías. Él no rompió con todo. ¿Vale? Entonces, yo el Caballo de Troya para nada, no, hay muchas cosas que están. Me tengo que reír porque uno aquí que ya lo ha dicho como 4 veces dice, ¿Jesús fue un adulto índigo o extraterrestre? Un alma no es de ningún lado, punto y final. Como alma no es de ningún lado, que yo, por poner, quiero decir extraterrestre. De raíz extraterrestre o de genética extraterrestre, sí. Pero las almas no son de ningún sitio, esto es cierto, o sea, son de luz y vienen de las conciencias de luz y ahí estamos, todos juntos. Bueno, Alice me pregunta, Sol, ¿la estigmatización de Magdalena como pecadora y de Jesús como un Dios inalcanzable sería un programa subliminal para separar la energía femenina y masculina a nivel individual y colectivo? Pues es una muy buena pregunta y me parece muy sabia además. Porque, claro, si en realidad el considerar a Jesús como único, como el resto de los anteriores avatares, o siempre el hombre como que era él, es una manera lógicamente, de dejar a la mujer aparte, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo vamos a considerar que una mujer pudiera seguir estar a la altura, ¿no? de un Jesús? Es que eso está escabalado. Pero aparte de eso, lógicamente es una sociedad patriarcal y entonces tiene que seguir la línea de que los hombres son los que y las mujeres no pueden serlo. Es curioso que en el sur de Francia a las que realmente valoraban eran las mujeres, porque eran las que trajeron el legado de Jesús, no por otra razón, cuidado, porque yo no hago distinción entre hombre y mujer a estas alturas ya de mi vida, para nada, bueno, no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora. Pero sí es cierto que el mensaje, lo que trajeron, eran las mujeres, por un lado Magdalena y por otro lado las dos Salomé. Entonces, aunque luego estuviera ese niño, ¿no? y esa niña, pero eran ellas las que llevaban ese legado. Entonces, bueno, que luego fueron protegidos por cátaros, que la mayoría eran hombres, por templarios, que realmente eran hombres la mayoría, sí, bien, seguíamos lógicamente, hay una sociedad y hay que seguir un poco el patrón, pero a nivel iniciático, a nivel realmente espiritual, a nivel de enseñanza, a nivel profundo, ambas energías están a la par. He querido romperlo a lo largo de la historia, ¿cuántas veces, Luis? Pues siempre, ¿no? Sí. Bueno.
Ahí está. Y a la pregunta anterior, cuando decía lo de índigo, o cristal o diamantina, da igual. O sea, lo importante es que cada 2000 años hay una vibración nueva en el planeta y hay un momento donde se mezclan esas vibraciones y todos los que nacen a partir de cierta fecha, todo es índigo porque es energía índigo lo que está cayendo en el planeta. Entonces, a estas alturas, decir, soy un hombre mayor que fue un niño índigo, lo veo un poco absurdo y tonto. Entonces, vamos a ser un poquito adultos ya con estos temas. Pero no solo eso, Luis, es que yo tampoco creo en que haya niños índigo, niños cristal, niños arcoíris, niños estrella, niños, ahora cuáles son los diamante y luego serán los niños diapasón, yo qué sé. A ver, vuelvo a lo mismo. Las almas son las que son, punto y ya. Y las almas siguen su recorrido. Y entonces las épocas son las que son y elegimos esas épocas de vivir. Y ahí hay unas frecuencias que son las que son y ya está, y no hay más. Entonces, si ahora estamos, por ejemplo, cuando los niños índigo, cuando decían tanto rollo con los niños índigo, que además en realidad no viene de quien dice que viene, era ¿cómo se llama? El de Crión. Bueno, Carroll. Sí. No fue Carroll quien fue el de los niños índigo, fue una mujer anterior que se llamaba Pope, se apellidaba Pope, y que era medium, era clarividente y era telepática, y entonces se dio cuenta de que venían muchos niños a ella porque trabajaba con niños cuyas auritas era la mayoría índigo, de energía índigo, y entonces ahí los empezó a llamar niños índigo. Lo otro, Carroll se subió al carro, nunca mejor dicho, y entonces lo dijo que si le había dicho Quirión que mentira y gorda, o sea, no, para nada, ¿vale? Las cosas como son. Y entonces, cuando los niños índigo, también había niños de otro tipo, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podía haber niños de otro tipo? Si estábamos en la época de los índigos. Pero es que no todos los niños eran iguales. O sea que, mira, yo todo lo que quiera decir, una etiqueta con un nombre, no, aparte de que no, para mí no es real. Yo no puedo creer en eso. Y como profesora que soy, además, me revienta que al niño me le pongan un cartelito. Sí, como es hiperactivo. Y a lo mejor el hiperactivo es el padre. Con problema de atención. No saben ni lo que es. Bueno, vamos por lo que nos toca, que es el tema de hoy. A ver, Laura nos dice, ¿por qué se ocultó la relación de María Magdalena y Jesús? Pues porque no interesaba. A ver, en realidad en la época ellos vivían juntos, ellos estaban juntos. Lo que pasa que luego, debido al ministerio de él y todo lo que se siguió, y que eran precisamente porque ellos eran de sangre real y por el riesgo de que los gobernantes romanos de allí de la época y los del Sanedrín lo mismo, no podían hacer su cometido, pues no interesaba. Por eso fue. O sea, por puro interés ajeno a ellos. Nada más. Bueno, Claudia nos dice, ¿podrías responder sobre el libro de Bernabé donde dice que Jesús no fue crucificado sino Judas? ¿Y dónde queda aquí María Magdalena? A ver, sí es cierto que al final yo no creo que Judas fuera el crucificado. Sinceramente, hay demasiadas evidencias de que fuese Jesús, pero no murió en la cruz. Pero lo que sí estoy convencida de que el papel de Judas era necesario para que a Jesús le subieran a la cruz. O sea, lo que sí creo, y desde la buena intención, ¿vale? Es que Jesús quiso seguir la profecía que en ese tiempo, bueno, ya anterior, se traía de que vendría un nuevo Mesías y que sería crucificado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces él siguió ese patrón. Judas era el que estaba más al lado de Jesús, era el confidente, mayor confidente, no era Pedro, porque Pedro era bastante cabezón además y muchas cosas no las entendía. De hecho, ni quería a Magdalena, por lo tanto Jesús le apartaba. Pero un poco en algunos escritos, como digo, por eso era la rabia de él. Pero, sin embargo, Judas sí que en algunos de los evangelios se ve como que era el confidente. Y por eso fue el que le denunció, realmente por mandato de Jesús, para que fuese. Pero no. También hay un escrito, por ejemplo, con el tema de Barrabás. Barrabás se considera que podía ser otro hijo de Jesús. Porque Barrabás también es algo que está ahí que no tiene mucho sentido, ¿no? Y que lo que representa, me parece que Barrabás quiere decir hijo de, ¿cómo era? Hijo de él o hijo del ungido, algo así quiere decir, Barrabás. Y era un guerrero, no era un ladrón, era un celote, era un guerrillero de la época, entonces
Lo que pasa que entonces también lo mismo, hay escritos por ahí que lo atestiguan, ¿vale? Y bueno, pues entre el padre y el hijo, pues él se quedó, que era el que tenía que ser crucificado, y al hijo lo liberaron. Pero bueno, lo mismo, distintas cuestiones que habría que analizar más. Bueno, Carlos nos dice, Sol, ¿existen relación entre las estrellas oscuras Amasutum que expone Anton Pars y las imágenes de vírgenes, ya que veo muchísimas pinturas, estatuas con estrellas y lunas como las que muestra Parks? Bueno, tema Parks, hacía mucho que no hablaba yo de tema Parks. Y también han preguntado si volverías con Parcerisa a hablar en otros Si me vídeos. llama Parcerisa, yo vuelvo con él. El tema es que si no me llama, no puedo volver a estar con él. ¿Qué pasa? ¿No queréis estar en la casa? ¿No queréis que esté en la casa de Pandora? ¿El qué? No, que le pregunto a ese que le ha dicho, digo, no le gusta que esté en la caja de Pandora. No sé. A mí me encanta estar en la caja de Pandora. Saúl salió en la caja de Pandora y yo se la presenté a Parcerisa y luego estuvo con Parcerisa, ¿no? Pero bueno, aquí somos todos amigos y puede estar donde quiera, con quien le apetezca y los días que quiera. Entonces, exacto, o sea que yo si me llama David, pues voy para allá, y si me llamas tú, vengo para acá, y si me llama, que a ver, lógicamente yo estoy abierta, ¿no? A ver, lo de las Amasutum con las vírgenes negras no tiene mucho que ver. Las Amasutum eran unas sacerdotisas de una raza muy concreta, extraterrestres, no de aquí, y que además en realidad era una raza sutil, no eran de raza reptiliana material, o sea, estaban en otros planos. Pasa que lo vuelvo a lo mismo, habría que explicarlo bien, ¿no? Porque no son las típicas lagarto, ¿vale? No es eso. Entonces, no tienen nada que ver. luego aquí nos pregunta, Sol, ¿se puede decir que dejó descendencia a María Magdalena? Pero claro, hubo descendencia a los reyes merovingios y hoy en día ya no se sabe quién. Desde mi punto de vista, eso se hace tan grande la pelota que ya la gente ya no sabe si era descendiente de María Magdalena o no. O el que sabe, lo mismo lo oculta porque tampoco le interesa. Además, está en una sociedad secreta. No sé cómo dices esto. A ver, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber descendientes, lógicamente. ¿Dónde estén? Ni idea. Los merovingios son los que se creen en principio, igual que la corona francesa, pero bueno, también es cierto que Jesús, el hijo mayor de Jesús, se fue con él, volvió con él a Jerusalén, por lo tanto por allí volvió con los judíos, tuvo que tener familia y descendencia. Entonces hay dos vías de descendencia, no sabemos la niña dónde fue. O sea que, bueno. Bueno, pues yo creo que ya por hoy ya está bien de preguntas. Pues ya tenemos la hora y media pactada que hacemos habitualmente porque después de un día de trabajo también necesitamos descansar. Y entonces lo que sí os voy a recordar, volvemos a entrar otra vez en el tema de que si os ha gustado el tema de María Magdalena, Sola Insa va a hacer la ruta de María Magdalena la última semana de julio, que serán 7 días, 6 noches, del 25 al 31 de julio. ¿Queréis apuntaros? En viajesaladinos.com, info@viajesaladinos.com. En la caja de Pandora, en eventos próximos en la web, ya tenéis el escrito con los precios, con todo, que también podéis derivar directamente a Viajes Aladino. Y bueno, se empieza ahora con este tema y cuando el viaje esté cerrado ya lo iremos diciendo. No sé si quieres complementar algo, Sol, del viaje. No, está perfecto. No hay más que, yo creo que ya hemos explicado bastante de momento para que un poco se vayan haciendo la idea y como generar esa inquietud, ¿no? Por venirse con nosotros para poder disfrutar y rememorar todo esto, ¿no? Todo lo que representó en realidad María Magdalena. ¿Allí qué trabajo harás de visualización, meditación, igual que, por ejemplo, en Egipto ibas tocando los chakras? Concretamente en este viaje, ¿qué tienes planeado? No, aquí es diferente. Lógicamente aquí es conectar con toda lo que es la parte telúrica de la tierra de la zona, porque es una zona muy especial, ¿vale? Y luego lo que haríamos más es conexión con la energía de María Magdalena, con también las enseñanzas, un poco aportar parte de estas enseñanzas iniciáticas que están ahí, que pues, algunas por supuesto que las tengo, y hacer mucho trabajo de meditación y visualización en los lugares ya iríamos viendo un poco también, porque hay muchas veces que el lugar lo pide. O sea, hay veces que el estar en el lugar lo pide.
Entonces ya depende, en Montsegur, por ejemplo, pues haremos en el castillo de Montsegur, si nos dejan y si no, bueno, pues conectar con la energía y luego fuera, como está en pleno cámpito, pues lo haríamos por los alrededores, una conexión con lo que representó ese puntal energético. Es decir, es que son puntos de poder y lo que yo quiero en este momento es conectar con esos puntos de poder independientemente de que luego hagamos los trabajos internos por supuesto, habrá canalizaciones, ¿vale? Y habrá apertura de registros y bueno, pues ya un poco de toda la información que nos puedan dar de cada uno de los que vengan con nosotros. Por ahí pasa el antiguo Camino Esenio también, ¿no? Más conocido hoy en día aquí en España por la famosa ruta, ¿no? Pero bueno, también hay que decir a la gente que telúricamente, ¿no? O sea, telúricamente todas esas catedrales hacen también una convergencia, una línea telúrica que también pasa por esa zona, que es la más importante de Francia, ¿no? El que conecta con España. Y ahí también todo ese simbolismo energético de chakras del planeta están ahí reflejados, donde estos trabajos que va a hacer Sol son impresionantes porque son zonas telúricas, como en su momento hemos estado en Egipto, ¿no? Esto sería otra zona telúrica tan importante como la zona de Egipto. Exactamente. Por eso digo que hay que aprender a conectar con la energía, identificarla, sentirla, hacerla palpable. Y no que quede todo en algo mental, porque lo mental se disipa y no llega a nada. Lo tenemos que integrar, hacer nuestro. Por eso a mí me gusta que se sienta como algo que se puede coger prácticamente, que se toca, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hará hacer lo nuestro. Y que en cualquier momento que necesitemos ese recurso energético o volver a ese lugar o retomar algo que tenga que ver que nos sea muy sencillo simplemente con una conexión, ¿no? Entonces hay que hacerlo, hay que integrarlo y eso es mi propósito en este viaje. Pues muy bien, pues nada, saludamos aquí a toda la gente que nos está siguiendo en el chat, en directo. Hoy ha sido una charla bastante extendida. También hemos tenido esa parte también de preguntas y también hemos explicado lo que explicamos siempre. Entonces, me refiero de datos. Y aquí nos quedamos, Sol. Muchas gracias por ser y estar. Un placer volverte a tener en la caja de Pandora y nos vemos en el siguiente videoprograma. Igualmente, Luis, encantada de estar con vosotros y con todos nuestros amigos. Y hasta el próximo programa. Hasta pronto, familia. Chao.